Bienvenidos a una nueva semana de nuestro estudio bíblico. Soy Lori Escalera y me alegra que estés aquí para profundizar en la palabra de Dios. Esta es la semana número 7 de nuestra lectura cronológica de la Biblia en 52 semanas. Hoy exploraremos Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 21, donde Dios nos muestra qué significa vivir en santidad y cómo podemos acercarnos a Él. Si estás siguiendo esta serie en YouTube o Spotify, no olvides suscribirte y compartir para que más personas puedan crecer en su relación con Dios. Vamos a comenzar. Muy bien, bueno, aquí la introducción de Levíticos. Este libro al parecer parece muy complicado a primera vista, pero es una pieza clave para entender el carácter de Dios y su plan para la humanidad. En estos capítulos veremos cómo los sacrificios, las leyes de pureza y las instrucciones para los sacerdotes apuntan a Jesús, quien es el cumplimiento perfecto de la ley. Cada día esta semana exploraremos diferentes aspectos de la santidad de Dios y cómo Él nos llama a vivir apartados para Él. Y a lo largo de estas semanas veremos cómo Jesús es el cumplimiento de estas leyes y el verdadero sacrificio que nos acerca a Dios. Muy bien, bueno, vámonos al día lunes y el día lunes nos toca leer Levíticos del 1 al 4. ¿Y cuál es el tema principal de estos capítulos? Bueno, los sacrificios y su significado. En estos capítulos aprendemos que hay 5 clases de sacrificios que Israel puede hacer para acercarse a Él. El primero es el holocausto, que nos dijo Levíticos 1, que es una entrega total a Dios. El propósito de este sacrificio era expiar el pecado de manera general y simboliza la dedicación total a Dios, ya que este sacrificio se quemaba por completo. Número 2, tenemos la ofrenda de cereal, que se nos habla en Levíticos 2. Y bueno, esta ofrenda era de gratitud y provisión. El propósito era expresar agradecimiento a Dios por su provisión y reconocer que Dios es quien nos sustenta. Allí en este sacrificio podría ofrecerse harina fina sin levadura, aceite y incienso. Número 3 es la ofrenda de paz, que se nos habló en Levítico 3, comunión. Esta era para tener comunión con Dios y con otros. El propósito era celebrar la paz y la comunión con Dios y con su pueblo. Y este se compartía entre el altar, los sacerdotes y también quienes lo ofrecían. Y bueno, vámonos al número 4, que es la ofrenda por el pecado, que se nos habló en Levíticos 4, que es el perdón y la purificación. Y el propósito era expiar los pecados no intencionales y limpiar la contaminación del santuario. También era para restaurar la relación entre Dios y el pecador. Y bueno, llegamos a nuestra número 5, que es la ofrenda por la culpa. En Levítico 5:14 se nos habla de la restitución y el perdón. Y el propósito de esta ofrenda era expiar los pecados cometidos contra Dios o contra otras personas. Y también se exigía una compensación por el daño causado. Esto se le añadía el 20% a la restitución. Y bueno, ¿qué aprendemos de estos capítulos? Que Dios es santo y que requiere que nos acerquemos a Él de una manera que Él ha establecido. Así que aquí aprendemos que el sacrificio era necesario para poder obtener el perdón de los pecados. Y bueno, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Hoy no ofrecemos sacrificios de animales, pero Dios sigue queriendo un corazón entregado y sacrificado. Y debemos reconocer que el pecado tiene un costo y debemos de vivir en obediencia a los mandatos
de Dios. ¿Y cómo podemos ver a Jesús en estos capítulos? Como aprendimos, Jesús es todo. Jesús es el tabernáculo. El tabernáculo realmente era una sombra de lo que es Jesús, pues ya que su sacrificio fue perfecto, sigue siendo perfecto, su muerte en la cruz cumplió con todos estos sacrificios y lo vemos en Hebreos 10:12. Vamos viendo cómo Jesús cumplió primero el número 1, holocausto. Jesús se entregó completamente a Dios, que vemos que el holocausto era una ofrenda completamente quemada, simbolizando entrega total a Dios y expiación por el pecado. Y aquí Jesús lo cumplió, pues Él se ofreció totalmente a Dios y sin pecado, como nos menciona Efesios 5:2, y su sacrificio en la cruz fue voluntario y completo, dando su vida en obediencia al Padre. Nos habla Juan 10:17-18. Y número 2, ofrenda de cereal. Levíticos 2, Jesús es nuestro sustento y provisión, ya que el propósito de esta ofrenda de harina y aceite sin levadura, como símbolo de gratitud y dependencia de Dios, Jesús lo cumplió, pues Él es el pan de vida, que nos habla Juan 6:35, y su vida sin pecado, o sea, sin levadura, fue ofrecida para nuestra provisión espiritual. Y número 3, ofrenda de paz. Levítico 3, Jesús es quien nos reconcilia con el Padre, trayendo esa paz, ¿verdad? Porque el propósito de esta ofrenda era celebrar la comunión y la paz entre Dios y su pueblo, y Jesús lo cumplió por su muerte, pues en Él tenemos paz con Dios, Romanos 5:1, y su sacrificio restauró nuestra relación con el Padre, que nos habla en Colosenses 1:20. Muy bien, el número 4 era la ofrenda por el pecado. En Levíticos 4 vemos que Jesús cargó con nuestro pecado, porque el propósito de esta ofrenda era cubrir por los pecados cometidos sin intención y limpiaba la culpa del pueblo, y Jesús lo cumplió. Él llevó nuestros pecados sobre sí mismo de una vez y para siempre, Hebreos 9:28, y su sangre nos purifica completamente, como nos dice 1 de Juan 1:7. Y bueno, llegamos al número 5, ofrenda por la culpa. Jesús pagó por nuestra deuda. El propósito era restituir lo que el pecado había dañado, incluyendo compensación y perdón, y Jesús lo cumplió. En la cruz Jesús dijo, consumado es, Juan 19:30, indicando que pagó nuestra deuda y su sacrificio nos redimió completamente sin necesidad de más pagos. Qué hermoso es saber que en Jesús tenemos ese sacrificio perfecto. Ahora vámonos al martes, que nos toca leer Levíticos del 5 al 7, que nos habla del perdón y la restitución. Y bueno, en resumen de estos capítulos, Dios da instrucciones sobre la expiación de pecados y la restitución a los afectados, y se enfatiza que el perdón también requiere responsabilidad y justicia. ¿Qué podemos aprender de estos capítulos? El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Y también aprendemos que Dios es justo y nos llama a reparar el daño causado a otros. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, si hemos hecho daño a alguien, no basta con pedir perdón a Dios. También debemos de restituir, como nos dice Lucas 19:8. Si mentiste, pide perdón a la persona afectada y corrige la información con quienes escuchaste la mentira. Si robaste, devuelve lo que tomaste, y si es posible, añade algo extra como muestra de arrepentimiento. Si heriste, pide perdón sinceramente y muestra con hechos que has cambiado. Dios nos ama y Dios nos llama a vivir con integridad y ser conscientes de nuestras acciones. Muy bien, bueno, ¿cómo podemos ver a Jesús en estos capítulos? Jesús no solo perdona, sino que nos restaura. Él
ha pagado la deuda de nuestro pecado y nos ha reconciliado con el Padre, como nos dice 2 Corintios 5, 18 al 19. Y bueno, nos vamos ahora al día miércoles, donde nos toca leer Levíticos 8 al 10, que nos habla de la consagración del sacerdocio y la obediencia. Y bueno, en resumen, Aarón y sus hijos son consagrados como sacerdotes, pero Nadab y Abiú mueren por ofrecer fuego extraño a Dios. Y Dios muestra que la obediencia es crucial en el servicio a Él. Y si esta pregunta viene a nuestra mente es: ¿qué fue el fuego extraño? ¿Qué quiere decir, verdad? Y bueno, viendo algunos recursos, el fuego extraño en hebreo es saraj. Se refiere a una ofrenda de fuego que Dios no había autorizado. Hay varias explicaciones sobre este mal que hicieron los hijos de Aarón. Y bueno, podría ser una opinión: ofrecieron fuego no autorizado. Se nos habla en Éxodo 30 al 9. Dios ordenó que en el incienso debería ser quemado con fuego del altar del holocausto, o sea, dentro del tabernáculo, y es posible que ellos usaron fuego que venía de otro lugar como desobediencia a las instrucciones divinas. Número 2, realizaron el sacrificio sin permiso, porque solo Aarón, como sumo sacerdote, tenía la autoridad para realizar ciertos rituales, y bueno, sus hijos actuaron por iniciativa propia sin autorización. Y número 3, estaban en un estado de ebriedad. En Levíticos 10, 8 al 9, justo después del castigo, Dios ordena que los sacerdotes no beban vino cuando entren en el tabernáculo. Entonces, esto sugiere que pudieran haber estado emborrachados y no discernieron correctamente su función sacerdotal. Y bueno, ¿qué aprendemos de estos capítulos? Que el liderazgo espiritual requiere pureza y obediencia, y no podemos acercarnos a Dios en nuestros propios términos. Él ya nos dejó sus reglas. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Debemos de servir a Dios con reverencia y fidelidad. No basta solo con buenas intenciones, sino que debemos de vivir según su voluntad y según sus mandatos. Muy bien, ¿cómo vemos a Jesús en estos capítulos? Primero, Jesús es nuestro sumo sacerdote, nos lo dice Hebreos 4, 14 al 16. No necesitamos intermediarios humanos, sino que podemos acercarnos a Dios por medio de Jesús. Muy bien, vámonos al día jueves, que nos toca leer Levíticos 11 al 13. Nos habla de las leyes de pureza y contaminación. Y bueno, en resumen, da instrucciones sobre alimentos puros e impuros, sobre la lepra, mostrando la importancia de la santidad y la separación del pecado. ¿Qué podemos aprender? Que Dios quiere que seamos diferentes al mundo, y la pureza afecta también nuestra relación hacia Dios. O sea, nuestra pureza o impureza nos acerca o nos aleja. ¿Cómo lo podemos aplicar? Debemos examinar nuestras vidas y eliminar lo que nos contamina espiritualmente, y buscar siempre la pureza en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, porque es muy importante para nuestra relación con Dios, primeramente, ¿verdad? Y luego con las personas que nos rodean. Y bueno, Jesús en estos capítulos, Jesús tocó a los impuros y los hizo limpios. Marcos 1, 40 al 42. Él nos limpia de todo pecado y nos hace santos. Vámonos al día viernes, Levíticos 14 al 15, que nos habla de la purificación y la restauración. Y bueno, en resumen, Dios establece reglas para la purificación después de ciertas enfermedades, de ciertos flujos corporales, enseñando que la importancia de la higiene espiritual y física es importante para Dios. Y que podamos aprender que Dios quiere restaurarnos, no solo físicamente, sino también espiritualmente, y la pureza es un proceso continuo, no un evento único. Ese es algo a diario, en todos los ámbitos de nuestra vida. Muy bien, ¿cómo podemos
aplicarlo a nuestra vida? Bueno, primeramente acude a Dios constantemente para ser renovado. Mantente en oración y en la palabra para que puedas permanecer limpio delante de Dios y que el Espíritu Santo pueda seguir guiando nuestras decisiones. Como vemos a Jesús en estos capítulos, Él nos purifica completamente. No importa cuán impuros nos sintamos, Él nos restaura. Qué hermoso es saber, ¿verdad?, que Jesús quiere estar ayudándonos en todas nuestras áreas, no nada más en el área espiritual, sino Él quiere ser parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, hazlo parte desde que te levantas hasta que te acuestas. Muy bien, bueno, vámonos al día sábado, que nos toca leer Levíticos 16 al 18, que nos habló del día del perdón y de la santidad de Dios. Y se introduce el día de la expiación, que también es llamado Yom Kippur o el día del perdón, donde el sumo sacerdote intercede por todo Israel, y también se establecieron normas sobre la santidad sexual y la obediencia. Todo lo que Dios pide de nosotros lo dejó escrito en su palabra. Bueno, hablemos un poco más acerca del día del perdón. Este día es un día muy sagrado, muy importante para que está en el calendario hebreo y se describe en Levíticos 16, y este día se realiza un ritual de purificación nacional donde el sumo sacerdote ofrecía este sacrificio para expiar los pecados de todo el pueblo. ¿Sí? Vamos viendo cómo se hacía o cómo se llevaba a cabo esta fiesta. Primero, el sumo sacerdote se purificaba antes de interceder por el pueblo. El sumo sacerdote debía ofrecer un sacrificio para sus propios pecados y bañarse ritualmente, que nos lo menciona Levíticos 16, 4 y 6. Y número 2, se ofrecían 2 machos cabríos. Uno era para el sacrificio, para los pecados, perdonar los pecados del pueblo, y su sangre era llevada al lugar santísimo, y el otro era el chivo expiatorio que se mandaba al desierto, sobre el cual se imponían los pecados y se traspasaban de todos los pecados del pueblo y era llevado al desierto. Número 3, la expiación era en un lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, donde rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca del pacto, simbolizando la purificación de los pecados del pueblo. Número 4, la nación quedaba limpia por un año. Después del ritual, Israel quedaba en paz con Dios hasta el siguiente Yom Kippur, que se celebraba más o menos entre septiembre-octubre de nuestro tiempo. Muy bien, entonces bueno, Jesús es el cumplimiento de este chivo expiatorio, ¿verdad? Porque en Isaías 53 dice que el Señor cargó sobre él todo el pecado de todos nosotros. Entonces Jesús, como el Cordero de Dios, tomó sobre sí nuestros pecados para hacer ese chivo expiatorio que fue mandado al desierto, porque Jesús también fue llevado al desierto, ¿verdad? Mas sin embargo fue libre, Él no pecó nunca, cumpliendo así la imagen del chivo expiatorio que era enviado al desierto. Él pagó el precio para que nuestros pecados sean eliminados una vez y para siempre. Nos lo dice Hebreos 9:28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho. ¿Y qué podemos aprender? Que la expiación era necesaria para acercarnos a Dios. Él se preocupa por nuestra pureza en todas nuestras áreas de nuestra vida y Él espera nuestra obediencia, pues todas estas reglas son para nuestro bien. Muy bien, pues ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Debemos de vivir en pureza para poder tener esta relación con Dios y recordar que el verdadero perdón solo viene por la sangre de Cristo. Muy bien, ¿cómo podemos ver a Jesús en estos capítulos? Él es nuestro sacrificio definitivo. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro cordero de expiación. Nos lo dijo Hebreos 9:26, dice que
Él se presentó una vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte como sacrificio. Entonces, Yom Kippur era solo la sombra de lo que Jesús haría en la cruz. Y ahora con Él tenemos acceso al perdón eterno, acceso directo a Dios. Gloria a Dios por nuestra redención. Muy bien, bueno, vámonos al día domingo que nos toca leer Levíticos 19 al 21, que nos habla de la santidad en la vida diaria. Dios llamó a Israel a ser santo en cada aspecto de su vida, incluyendo el trato hacia los demás, la justicia y la santidad sacerdotal. Y que podemos aprender que la santidad no es solo un ritual, sino una forma de vivir. Dios nos llama a reflejar su carácter en todo lo que hacemos. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, tratemos a los demás con amor y justicia. Levíticos 19 al 18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y busquemos la santidad como un estilo de vida y no solo los domingos, no solo los miércoles, sino todos los días. Y bueno, vamos viendo cómo Jesús se presentó. Jesús nos ha apartados para ser santos. Gracias a Él podemos vivir una vida transformada. En estos capítulos vemos a Cristo manifestándose en fuego a Israel cuando la presencia del Señor consumió la ofrenda quemada y la grasa sobre el altar. El pueblo dice que gritó con alegría y cayó rostro en tierra. Nos lo menciona Levíticos 9:23. Y bueno, vamos dando la reflexión final. Levítico nos recuerda que Dios es santo y que nos llama a vivir en santidad. No se trata solo de reglas, sino de una relación con Dios que nos ama y nos transforma día a día. Y bueno, es a través de Jesús que tenemos el acceso directo al Padre y somos llamados a reflejar su luz en el mundo. ¿Qué enseñanza de esta semana impactó tu vida? Puedes decírmelo en algunos de los comentarios, que puedas dejarlo aquí, compartirnos en las redes sociales, qué es lo que ha impactado tu vida al leer estos capítulos, ya sea que utilices el hashtag La Biblia en 52 semanas. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y si este contenido ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte en YouTube y Spotify para darle like y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta enseñanza. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, nos vemos la próxima semana con más de la palabra de Dios. Dios te bendiga y hasta pronto. Bendiciones.